La caída de Lucifer, la impactante verdad divina revelada, un milagro de redención y fe. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, el pueblo vivía en un tiempo de oscuridad. El eco de alabanzas resonaba en el cielo, donde los ángeles se reunían en armonía, glorificando al Altísimo. Entre ellos, en el esplendor de su alba, estaba Lucifer, el querubín ungido, diseñado para la adoración. Su belleza y sabiduría eran tales que iluminaban el trono divino. Sin embargo, en esa perfección se encendió una chispa de ambición, que pronto se convertiría en una llama abrasadora de rebelión. Al contemplar el trono de Dios, Lucifer empezó a susurrar a su propio corazón las sombras de la envidia. ¿Por qué no puedo ser yo quien reciba esa adoración?, pensó. Su reflejo en cada estrella le susurraba que él pudiera tomar el lugar del Creador. En su mente se gestaba la traición, una idea insidiosa que comenzó a seducir a otros ángeles. Con astucia y brillantez empezó a reclutar a aquellos que, como él, deseaban absorber la gloria que correspondía únicamente a Dios. Isaías 14, 12 y 15 registra la caída de este ser resplandeciente. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Con estos gritos soberbios resonando, se desató una guerra en los cielos. Querubines y serafines se alinearon, y la lucha era intensa. El cielo se dividió en fieles y rebelde, el bien contra el mal. En un instante, la luz se tornó en tinieblas. Los ángeles impíos, ahora sin el brillo de su gloria, fueron arrastrados a la oscuridad, y Lucifer, quien había sido el más resplandeciente, se convirtió en Satanás, el adversario. El abismo se abrió y se despojó de toda luz y pureza a los caídos. Así, el eco de su rebelión cruzó las dimensiones, llegando a la tierra, donde la creación aguardaba su propósito divino. En la tierra, un hombre llamado Job, justo y recto, sería el nuevo escenario de esta lucha cósmica entre el bien y el mal. Job, cuya fidelidad fue probada en su sufrimiento, enfrentó la insidiosa influencia del antiguo rebelde. En medio de sus tormentos, mientras perdía sus bienes y a sus hijos, la voz del enemigo procuraba sembrar en su corazón la duda. ¿Acaso temes a Dios en vano? Pero Job, con su fe inquebrantable, exclamó: «Aunque Él me mate, en Él confiaré». Job 13:15. La rebelión de Lucifer no trajo solo juicio, abrió la puerta a la redención. Sus acciones, pese a ser un clamor de traición, sentaron las bases para que, en la plenitud de los tiempos, el amor del Creador fuese manifestado en la cruz. Cada lágrima de Job simbolizaba la esperanza de un nuevo camino hacia la restauración divina y el retorno a la luz. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la lucha entre la luz y la oscuridad continúa, una pregunta se mantiene en el aire. ¿Estás dispuesto a mantenerte firme en tu fe? ¿A elegir la luz de la redención prometida frente a las pruebas que hoy enfrentas? Este choque eterno entre el bien y el mal sigue vivo, esperando que tú elijas del lado que anhelas. ¡Qué misterio para descubrir! En medio de la tormenta espiritual que asediaba a Job, el aliento del adversario soplaba con fuerza. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, intentaron consolarlo, pero con cada palabra se adentraban más en la confusión del juicio divino, acusando a Job de pecado oculto. ¿Acaso el ser humano es justo ante Dios?, argumentaba Elifaz, persuadido de que la calamidad solo podía ser el resultado de una ofensa ante el Altísimo. Pero Job, aunque desgarrado, se mantenía firme. «Escuchadme», clamó Job, su voz resonando con la profundidad del sufrimiento.
Soy un hombre íntegro. Dios sabe que no he hecho nada que merezca este destino. Sus palabras eran un eco de su resistencia inquebrantable frente a la adversidad. En su corazón había una atmósfera de expectativa divina, una certeza de que algo más grande estaba en juego, la gloria de Dios misma. En los cielos, la batalla entre los ángeles celestiales y los rebeldes caídos se intensificaba. Mientras los fieles proclamaban la justicia de Dios, aquel que había sido Lucifer, ahora Satanás, se movía entre los hombres, buscando devorar. Mantenerse alerta, buscando en cada lágrima de Job el signo de una rendición inminente. ¿Dónde está tu Dios?, susurraba en las sombras, sus palabras venenosas como dagas, tratando de clavar la duda en su corazón. Sin embargo, en su dolor, Job elevaba su voz en clamor al Altísimo. Su búsqueda era ferviente y sincera. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Cada palabra que pronunciaba resonaba más allá de su angustia, y era como si su fe se transformara en un escudo que repelía los ataques del maligno. En su interior, la esperanza aún brillaba, tenue pero resplandeciente, un faro en medio de la tormenta. El cielo observaba la escena, y en el consejo divino, Dios contempló la perseverancia de su fiel siervo. No pasaron desapercibidos ante sus ojos ni el sufrimiento ni la fe del hombre justo. En un momento dado, el Creador rompió el silencio, y un destello de poder luminoso atravesó la oscuridad. ¿Qué es el hombre? ¿Para que de él te acuerdes?, se preguntó el Señor, sabiendo que en esta prueba radicaba el descubrimiento de la verdadera esencia del corazón humano. Las respuestas cósmicas se entrelazaban. A través del sufrimiento de Job, el panorama se expandía hacia un futuro redentor, donde la lucha entre la luz y la oscuridad se concretaría en la encarnación de su propio Hijo, quien vendría a enfrentar al adversario de una vez por todas. Pero la prueba de Job no era simplemente un relato antiguo, sino un eco de una verdad eterna. En cada grito, en cada lágrima, un propósito divino se estaba tejiendo, preparando a la humanidad para un sacrificio sin igual. Mientras las puertas del futuro se abrían, la sombra de la cruz empezaba a perfilarse en el horizonte de la historia. Y así, el clamor de Job resonó en el cielo, justo cuando la tierra se estremecía. Un nuevo secreto se revelaba, una verdad latente en los corazones de los hombres. En medio de su dolor surge una gloria que jamás imaginaste, susurraba el Espíritu, exaltando las próximas obras de redención. El desafío se tornaba mayor. ¿Estaban listos para descubrir la luz que había de venir? El rugido del eterno enfrentamiento entre el bien y el mal continuaba, aguardando una respuesta humana. En el horizonte, cada susurro de redención invitaba a la acción. ¿Aceptará la humanidad el regalo de la restauración, incluso a través del sufrimiento? La historia aún no había terminado, y mientras los cielos se movían en expectación, un nuevo capítulo aguardaba su revelación divina. En la profundidad del día, Job permanecía en las cenizas de su aflicción, un símbolo de desdicha y sufrimiento. La brisa del desierto soplaba con un murmullo inquietante, como si el mismo universo sentía el peso de su dolor. Los amigos presionaban contra él con argumentos vacíos, pero el espíritu de Job se negaba a abrirse a la desesperación. Aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15, declaró, su voz vibrante con la fe que le sostenía. El cielo, sin embargo, no permanecía indiferente. En las alturas, el Señor miraba con ojos llenos de compasión y sabiduría, mientras el adversario, aún susurrante y delgado como el aliento del viento, planeaba el siguiente asalto. ¿Acaso Job teme a Dios en vano?, reía, saboreando en su malicia las lágrimas del justo. Era un desafío al propio Creador, una pregunta que resonaba en los reinos celestiales, y al que Dios sabía que había mucho más que descubrir. La voz de Job se alzaba aún, interpelando a lo alto. «Oh, que mis palabras fuesen escritas! ¡Oh, que se escribiesen en un libro!» Job 19:23. En su deseo de una respuesta, el clamor que emanaba de su dolor se convertía en un eco de su lucha con lo divino. La multitud celeste observaba el encuentro, con expectación. Cada lágrima que caía de sus ojos era un recordatorio del sufrimiento humano, pero también un símbolo del sacrificio que vendría. Cristo, la palabra hecha carne, empezaba a moverse en la penumbra de la historia, su propósito firme y claro.
Mientras Job continuaba, sus amigos comenzaron a tambalearse, y a Bildad se le quebró el argumento. ¿Cómo puede el hombre ser justo?, murmuraba al bajarse la mirada, sintiendo el peso de sus palabras, como si en cada acusación lanzada contra Job se alzaban voces que también le señalaban. Si tú fueras puro y recto, sin duda él se mostraría a ti. Job 8:6, decía. Pero ni en su interior podía convencerse de que las pruebas de Job fueran meramente castigos. La confrontación entre lo celestial y lo terrenal se intensificaba. Sin embargo, la revelación bien podría nacer del silencio. En esa ausencia de respuesta, el Señor se movía, preparando un milagro que buscaría trascender las generaciones. Pronto, no solo Job, sino toda la humanidad, aprendería de la fuerza y la búsqueda de un corazón sincero hacia su Creador. Una luz comenzaba a romper en el horizonte, una luz que prometía restauración y redención. Era como un fuego que ardía suavemente en la distancia, guiaría a aquellos que son vulnerables y quebrantados. En el corazón de su angustia, Job empezaba a percibir fragmentos de ese brillo. Yo sé que mi Redentor vive, repetía, reforzando su fe, mientras la historia misma se preparaba para cambiar. Y en las alturas, la voz del Señor resonaba. Mira, Job, con estos ojos verás el cumplimiento de mis promesas. Más allá del sufrimiento, yo estoy trabajando para tu honra. La revelación divina comenzaba a desatarse, y cada palabra de fe de Job se tejía en el propósito eterno de Dios. Así como Job fue prueba de la fe, también tú serás un testimonio vivo, se escuchaba en los ecos del cielo. Y en la tierra, el hombre de Uz se erguía en su dolor como un símbolo de esperanza, mientras la eternidad aguardaba la manifestación de la redención. Era un milagro de fe que se avecinaba, y un desafío esperado también en las almas de todos. Nadie puede comprender el alcance de lo que estoy haciendo, pero el tiempo llegará, decía el Señor. ¿Se atrevería la humanidad a seguir confiando, incluso en medio del sufrimiento? La creación entera gemía, aguardando la revelación de los hijos de Dios, mientras las puertas del cumplimiento divino aún se mantenían entreabiertas. Así, el misterio continuaba, un viaje por descubrir en el corazón de Dios mismo. Y así, en el polvo del desierto, Job seguía aferrándose a su fe en medio de la tormenta, mientras sus amigos compartían palabras que se sentían como puñales en la herida. Era un torbellino de dudas y razonamientos, con Elifaz alzando su voz, convencido de que la iniquidad había de encontrarse en Job. Recuerda ahora, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Job 4:7. Pero Job, aún con la angustia de su alma, respondía con firmeza, ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139:7. En su quebranto, él sabía de la proximidad de Dios, así como en el hebreo el nombre del Señor se entrelazaba con la esperanza de redención. Cada aliento en medio del sufrimiento se convertía en un acto de resistencia, así como en los días de antaño, cuando la humanidad mendigaba por la verdad. Mientras tanto, en el cielo, el adversario, el gran acusador, se movía como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y en su deleite, comenzaba a interceder directamente ante el trono. Mira cómo se quiebra, Señor, mira cómo, su corazón es cercado por la desesperanza. Pero el cielo vigilaba, y la mirada de Dios era más profunda que el simple sufrimiento físico. Era un examen del alma, del corazón quebrantado que aún se atrevía a clamar. Job, en su duelo, comenzaba a cuestionar desde lo más hondo de su ser. ¿Por qué no fui absorbido al nacer? ¿Por qué no perecí al salir del vientre? Job 3:11. Su clamor resonaba en los cielos, retumbando en la corte divina, mientras las huellas del sufrimiento de un hombre justo se elevaban al tribunal celestial. Era un clamor que será recordado, anhelando respuestas en medio del dolor. Y así, en el silencio que siguió a esas preguntas, una revelación comenzó a gestarse en el corazón de Job, una comprensión divina buscada en la neblina del dolor. La fe en su Redentor no dependía de sus circunstancias, sino de la involuntaria fidelidad de Dios hacia su creación. Te veré, Señor. En el polvo en que yago, te veré,
proclamó Job, con una fe renovada, mientras su corazón ardía con la esperanza de lo que vendría. La presión del adversario se hacía sentir, mientras la certeza de la redención grababa su nombre en los cielos. El mismo viento que antes susurraba dudas, ahora parecía ser un anuncio de gracia, trayendo consigo ecos de la promesa de un restaurador. Los ángeles, alrededor del trono, aguardaban expectantes, y la luz de la gloria de Dios comenzó a brillar con más intensidad. La redención sería inminente. El tiempo de la revelación se aproxima, resonó la voz de Dios, afirmando que, aún en la aflicción, su mano trabajaba detrás de las escenas. Job continuaba clamando, su voz vibrante de propósito, resonando con la profecía del futuro. Yo sé que mi Redentor vive. Era más que una declaración, se había convertido en un grito de guerra, una promesa de que, aún en la relación desgastada por el sufrimiento, algo más grande estaba en juego. Y así, mientras la tormenta seguía arremetiendo, Dios susurraba a su siervo a través de la tempestad: nadie ha visto aún la magnitud de mi plan. Cada lágrima tuya es un paso hacia la reconstrucción del mundo. Con el eco de esa palabra, la historia comenzaba su curso hacia la revelación divina. ¿Quién puede resistir? Avanzaba el pensamiento celestial. La historia de Job, lejos de ser un simple relato de sufrimiento, se alineaba con el misterioso viaje de la redención. Las puertas del futuro se abrían, y, con ellas, la firme promesa de la intervención de Dios en la vida de su pueblo, entrelazando cada historia individual en el gran relato de su soberanía. Y así, un nuevo tiempo aguardaba en el horizonte. ¿Quién lo notaría en medio de tanto dolor? Las nubes de incertidumbre se disipaban, revelando un camino luminoso que se alzaba hacia la vida eterna, mientras la humanidad esperaba mirar hacia adelante y ver al Redentor en la gloria de su plenitud. Y aconteció que, con el paso de los días, el eco de las palabras de Job resonaba en su alma. Aunque su cuerpo estaba hecho pedazos y su corazón se hallaba en un mar de tribulaciones, su espíritu aún ardía con la llama de la fe. Aunque él me hiere, en él esperaré. Job 13:15 decía con firmeza, desafiando la lógica humana y poniendo su confianza en el Dios que lo había creado. Sus amigos, también atrapados en sus propios razonamientos, comenzaron a entonar un coro de debates acérrimos. ¿Acaso no has hecho tú algo que te ha llevado a esta angustia?, se preguntaba Bildad, su voz pesada con el peso de la tradición. Pero Job, en su sabiduría desgastada, respondía con sinceridad: a Dios clamo, y Él me responde. Yo le suplico, y solo me da silencio. Job 30:20. Mientras tanto, el cielo permanecía atento, y el adversario, el diablo, seguía susurrando acusaciones y dudas. En su tormento, Job comenzaba a sentir la presencia del Creador, una fuerza que lo envolvía como un manto protector. Era esa misma presencia la que le aseguraba que, más allá de su dolor, había un propósito eterno, y que, en su quebranto, Dios estaba obrando algo magnífico. En un momento de profundo clamor, Job, con la voz quebrada, suplicó: no me escondas tu rostro, no quites de mí tu Espíritu Santo. Salmo 51:11. Su súplica atraviesa los cielos, el trono divino vibró al unísono, y el Señor atravesó las nubes de angustia con una luz de esperanza, revelando una pizca del vasto plan que se tejía en el universo. En la plenitud del cielo, Dios giró su rostro hacia su siervo, y le envió un susurro: Job, cada palabra que sueltas es escuchada, cada lágrima que derramas está registrada. Mi propósito con tu vida aún no ha sido revelado en su totalidad. El resto de la corte celestial contemplaba el drama humano, un diálogo de amor y resistencia que trascendía la comprensión. Los ángeles se movían inquietos en la presencia de la gloria, ya que en sus piadosas miradas había promesas de un futuro restaurado. La creación toda anhelaba el momento en que Job podría ver la gloria de Dios manifestada en sus circunstancias. A medida que los días se convertían en peor pesadilla, no todo era desolación. Job comenzó a reflexionar sobre la grandeza de su fidelidad. Hay esperanza para un árbol, si es cortado, que aún brote de la raíz, y aún no se acabe su fuerza. Job 14:7. Estas palabras de vida
comenzaron a florecer en su ser, estableciendo un puente de conexión con su Redentor, quien lo miraba desde lo alto. El cielo guardaba secretos, y entre susurros celestiales se hablaba de una victoria inminente. Era como si la atmósfera misma estuviese cargada de anticipación por lo que estaba por venir. He aquí, las promesas que están por cumplirse, resonaban las voces del cielo. Algo sublime estaba surgiendo de las brumas de la miseria. Y así, en la penumbra de la noche, cuando el silencio se apoderaba de su espíritu, Job se encontraba nuevamente de rodillas, clamando: si solo pudiera encontrarlo, si pudiera presentar mi caso ante él, estoy cierto de que saldría bien. Job 23, 4-5. Los ángeles sabían que la historia de Job era un fragmento de una narrativa mucho más amplia, una historia que haría eco a través de generaciones. En medio del sufrimiento, la humanidad comenzaría a entender la vasta redención que brotaría de la tierra misma. Las sombras de la noche parecían ceder a un nuevo amanecer. Las oraciones de Job resonaban y, rodeado de sus acusadores, la luz de la verdad comenzaba a romper la oscuridad. Y en el corazón del desierto se despertaba la duda y la esperanza, entrelazando el destino de un hombre justo con el futuro de toda la creación. ¿Quién puede entender la profundidad de mis planes?, retumbó la voz del Señor en el cielo, mientras un nuevo capítulo se preparaba para ser escrito, preparando a Job para una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la historia misma de la redención. La certeza de la intervención divina se aproximaba, al igual que el descubrimiento de un propósito que, aunque oculto, era absolutamente glorioso. Y sucedió que, en medio de la aflicción de Job, los murmullos de sus amigos comenzaron a elevarse como un humo denso y sofocante. El silencio del cielo iba cediendo ante intercesiones calladas. El mismo Dios veía con profundos ojos de compasión un sufrimiento que desbordaba toda razón. El viento frío de la desesperación soplaba, mientras Job, todavía aferrado a su fe, sentía en su interior una lucha constante entre la esperanza y la desesperanza. Un día, mientras sus amigos discutían acaloradamente sobre la justicia divina y la naturaleza del castigo, Job se levantó con una nueva determinación. Su voz resonó, cortando la niebla de acusaciones y juicios. «Oh, que mis palabras fuesen escritas, que fuesen grabadas en un libro», clamó, con un ardor que emanaba de su alma, deseando que su sufrimiento sirviese como testimonio de una verdad más grande. Era un lamento, pero también una proclamación. Cuando las noches se tornaban eternas y las sombras del dolor lo acosaban, Job encontraba un refugio en la contemplación. Las lágrimas que brotaban de sus ojos eran como las risas de un niño que recuerda la luz del día. «Sé que mi Redentor vive», decía, y su fe se convertía en un faro para su corazón atormentado, una esperanza anclada en la realidad del presente. Amor de Dios. En los cielos, la corte celestial continuaba observando atentamente la resistencia de aquel hombre. Los ángeles se inclinaron, y el propio adversario se vio obligado a escuchar las palabras de Job, que resonaban con autoridad divina. Dios estaba en movimiento, y su plan irreversiblemente magnificente pronto estaba por ser revelado. Mientras tanto, Job, en su solitud, comenzó a ver la naturaleza de su sufrimiento bajo una luz diferente. A través de vislumbres de la verdad, comprendía que su dolor no era el final de la historia, sino el principio de un nuevo capítulo. Él me probará, y saldré como oro. Job 23:10 decía en sus oraciones, dejando que la fuerza del dolor lo purificara. Un día, mientras las corrientes de depresión se arremolinaban a su alrededor, un relámpago de inspiración lo iluminó. ¿Cuál es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo estimes?, se preguntó en voz alta. Comprendió que su vida, su sufrimiento e incluso sus cuestionamientos eran parte de un diseño divino sublime, inscrito en el corazón del Creador, quien se preocupaba por cada uno de sus hijos. El eco de su clamor llegó al trono. Y en la quietud máxima, antes del amanecer esperado, Dios habló en la intimidad de su espíritu. Job, tu fidelidad es la llave que abre la puerta de la verdad.
Lo que crees que es un final, yo lo transformaré en un testimonio. Esa revelación fue como un filete de luz que atraviesa la noche, revelando que el sufrimiento de Job no solo afectaba su propia vida, sino que resonaría en generaciones venideras. Así, entre la angustia y el clamor, Dios sembró una nueva cumpliendo promesa en el corazón de Job. Algo transformador estaba a punto de suceder, un giro inesperado en la narrativa de su vida. Prepárate, Job, porque llegarán días en los que tu fe será una luz para muchos, resonó la voz del Altísimo. Mientras las nubes de su dolor comenzaban a despejarse, una espera sagrada se instalaba. Y en el rincón del cielo, las humildes oraciones de un hombre justo estaban a punto de desatar la respuesta divina que el universo estaba aguardando. Job ahora sabía que el clamor de su corazón tocaba las fibras del cielo. Él no estaba solo. Estaba siendo preparado para recibir una revelación que no solamente cambiaría su vida, sino que ampliaría la visión de la humanidad sobre el poder y la profundidad de la redención. Y así, quedó claro que, aunque Job aún no lo percibiera completamente, el plan de Dios para su vida era mucho más grande de lo que cualquier mortal podría imaginar. La luz estaba a punto de brotar, la redención estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de su fe resonaría por todas las épocas. En el crisol de su padecimiento, Job permanecía sentado entre las cenizas, mas en su corazón palpitaba una certeza renovada. La tormenta de su vida se arremolinaba a su alrededor, pero en su interior surgía un sincero deseo de entender el propósito que se escondía tras su sufrimiento. Las palabras de Dios reverberaban en su mente como un canto sagrado. Tu fidelidad es la llave que abre la puerta de la verdad. Era un eco divino que lo impulsaba a buscar más. Sus amigos, al ver su transformación, comenzaron a inquietarse. Sintiéndose interpelados y aún convencidos de que Job había sido abandonado por Dios, hablaron con fervor. ¿Por qué persistes en tu integridad?, cuestionaron. ¿No ves que tu sufrimiento es el testimonio de tu culpa? Con cada palabra, la atmósfera se volvía más densa, y la angustia en el corazón de Job se incrementaba. Con un aliento profundo, Job les dirigió la mirada. Ustedes son mis amigos, pero hoy les digo que su percepción es limitada. Estoy siendo probado, y en esta prueba confiaré en la justicia de mi Creador. Su voz, cargada de dolor, resonó con una autoridad que sorprendió a aquellos hombres que pensaban conocerlo. He sido olvidado en el polvo, pero mi Redentor vive. Job 19:25. Su fe se erguía como una torre en medio de los derrumbes, un pilar de esperanza ante el mar de desesperación. El duelo continuaba, y los días se mezclaban con noches interminables. No obstante, Job comenzó a recibir vislumbres de otra realidad, como estrellas que brotan en una noche oscura. En esos momentos, el susurro de Dios llegaba a él con una revelación insospechada. La naturaleza del sufrimiento parecía abrirle caminos hacia un entendimiento más profundo. ¿Acaso no es el sufrimiento un camino para acercarse a la sabiduría?, se cuestionó. ¿Y si es la herramienta mediante la cual Dios prepara a los corazones para el glorioso futuro? Job anhelaba comprender más. En su búsqueda, recordó las historias atribuidas a su linaje, relatos de los patriarcas que, por medio de la adversidad, habían encontrado la promesa de liberación. De Abraham, que salió de Ur, y de Jacob, que luchó con Dios, absorbió el entendimiento de que el sufrimiento, en sí, no era un castigo, sino un camino hacia un propósito divino. En intuiciones profundas, Job comenzó a ver su dolor como un vínculo con el sufrimiento de toda la humanidad. En sus pensamientos, la voz del Altísimo fue clara. Job, como tú, muchos clamarán en sus aflicciones, y como a ti, yo responderé. La redención sigue su curso. Tu historia no solo es tuya, será el hilo que conectará a otros en sus más oscuros momentos. Y en esa revelación fulgurante, Job tocó la esencia de la esperanza, reconociendo que su dolor podría traer luz a aquellos que aún vagaban en la oscuridad. Así como las raíces de un árbol profundo sostienen sus ramas en la tormenta, meditó, mi fe se arraigará más hondo. Su sufrimiento no sería en vano, sino un testimonio vivo de la gloria que es el poder de un Dios que redime.
Mientras la luz comenzaba a abrirse paso entre las nubes de su aflicción, una presencia sobrecogedora llenó el aire. La corte celestial observaba la escena, y los ángeles aguardaban expectantes. Job comprendió que no solo estaba siendo probado, su historia estaba a punto de entrelazarse con el vasto plan de salvación del Altísimo. «Prepárate, mi fiel siervo», resonó una voz divina en su espíritu, porque para ti, el capítulo más grandioso de tu vida está a punto de comenzar. El sufrimiento que experimentas es el preludio de un testimonio que mostrará a muchos la grandeza de la fe en medio de la tribulación. Y así, en un susurro cargado de misterio, Job se dio cuenta de que el modo en que se manifestaría la redención universitaria iba mucho más allá de lo que podía imaginar. La historia aún no había concluido. Estaba a punto de desatarse una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad misma. Job, sentado en la negrura de su pena, comenzó a sentir una agitación en su espíritu. La atmósfera, densa como el aire que rodea una tormenta, se tornó aún más solemne. Un nuevo entendimiento regarding a la realidad del sufrimiento se apoderó de él. Sentía, como nunca antes, que su quebranto podría facilitar un camino de salvación no solo para él, sino para aquellos que lo rodeaban. Un resplandor brillante surgiendo entre las cenizas parecía indicarle que algo grande estaba por suceder. Con su mente asida a la esperanza, Job alzó su rostro hacia el cielo, su corazón latiendo con la certeza de que Dios estaba a punto de actuar. «Si solo pudiera conocer sus caminos», murmuró, «si solo pudiera tener la certeza de su propósito en medio de esta oscuridad». Sus amigos, aún incrédulos, proseguían sus intercambios cargados de acusaciones. «Tu iniquidad se ha hecho evidente», dijo Elifaz, apuntando con el dedo. «Dios no puede castigar a un justo, debes haber cometido algún pecado escondido. ¿Cómo es posible que hayas caído en un estado tan deplorable si no hay falta en ti? Cierra tus labios y escucha». Job respondió con firmeza, sus ojos brillando con determinación. «No hablo de lo que veo, sino de lo que he llegado a comprender dentro de mi ser. A veces, la aflicción es el camino hacia la plenitud. He visto el sufrimiento como el umbral que me llevará a un mayor conocimiento de los caminos de Dios». Las palabras de Job resonaron en la mente de sus amigos, creando un eco de duda y reflexión. Sabían que había una sabiduría que sobrepasaba su entendimiento, pero seguían aferrándose a sus respectivas concepciones. ¿Cómo podría el sufrimiento llevar a algo bueno?, se preguntaron en sus corazones. Pero algo dentro de Job cambió. En el vacío que antes lo había paralizado, comenzó a surgir un fuego, el fuego de una fe renovada. Con cada día que pasaba en la caverna de su prueba, su conexión con Dios se fortalecía. Empezó a recordar las enseñanzas de sus antepasados, la fe inquebrantable de Moisés frente al faraón, la entrega de Daniel en la cueva de los leones. Las historias de sus antepasados comenzaron a fluir en su mente como ríos de sabiduría. «Si Dios ha sido fiel en el pasado», pensó, «también lo será en mi presente y mi futuro». «Te admiro, Job», dijo uno de sus amigos, «por tus palabras de fe en medio de la tormenta. Pero, ¿cómo puede ser el hombre quebrantado y seguir en pie contra las tempestades de la vida?» «Porque mi Redentor vive», replicó Job, ahora con mayor fervor. «Él sostiene el universo con su poder, y aunque estoy en cenizas, sé que habrá un propósito detrás de esto. Mi sufrimiento no es en vano, y un día veré la gloria de Dios». Justo en ese momento de profunda declaración, el cielo pareció estremecerse. No había voz, pero la presencia divina se hizo sentir. Una luz indescriptible se derramó sobre Job, llenando su ser con un sentido de paz que desbordaba comprensión humana. En el centro de su dolor, Job se encontró en el umbral de una revelación sublime. Los ángeles que rodeaban el trono de Dios observaban con suma atención. Una atmósfera de anticipación electrificó el aire. Parecía que el cielo iba a abrirse, trayendo consigo la respuesta a los anhelos de Job, revelando el misterio del sufrimiento humano que había cautivado su mente y corazón. «Job, las puertas de la redención están a punto de abrirse», resonó un eco divino en su interior. «Las aflicciones del presente no son comparables a la gloria que será revelada en el futuro. No solo tú serás restaurado, sino que tu historia resonará por generaciones, convirtiéndose en luz para aquellos que aún no conocen el poder de lo que es verdaderamente eterno». Con esas palabras en su corazón, Job sintió cómo su dolor se transformó en esperanza.
Sin embargo, en la profundidad de su ser también comprendió que había un concepto más grande que tocaría el destino de toda la humanidad. «Espera, Job», resonó de nuevo aquella voz, cargando la promesa de lo que vendría, porque lo que se acerca a ti trae consigo el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la redención. La tormenta que Job había sentido en su alma comenzaba a calmarse, pero su corazón estaba lleno de una inquietud sagrada. Mientras la luz divina continuaba brillando en su interior, Job se preguntó si este resplandor era preludio de una respuesta de su Creador o el inicio de una transformación aún más profunda. El viento, que antes traía consigo lamentos, ahora parecía susurrar cada vez más claro. El sufrimiento, Job, es el fuego que purifica el oro. El eco de aquella voz reverberó en su mente, cada palabra resonando con un profundo sentido de verdad. Allí, incluso en sus cenizas, Job comprendió parte del propósito que se ocultaba tras su dolor. Mientras tanto, sus amigos permanecían como sombras de incredulidad. «Eres un loco», dijo Bildad, su mirada llena de confusión. «No puedes creer que esta calamidad sea para tu bien. ¿Qué podría aprender un hombre como tú en su estado?» Job, elevado en su comprensión, comenzó a predicar su nuevo entendimiento. Cuando el sufrimiento se convierte en el lenguaje del cielo, no es un castigo, sino una invitación a la redención. Sus amigos, desconcertados, apenas podían procesar tal revelación. Era como si Job hablara de una altura donde ellos nunca habían estado. La atmósfera a su alrededor era cada vez más pesada. Con cada instante que pasaba, Job podía sentir que un nuevo amanecer estaba acercándose. La inquietud que tanto lo había atormentado comenzaba a ser sustituida por una expectativa activa y que se llenaba de sentido. Si Dios tiene un propósito en todo este sufrimiento, entonces mi historia debe ser contada, pensó para sí mismo. Y fue entonces que de manera sobrenatural un susurro de inspiración divina fluyó a través de él. Tu dolor no solo te transforma, Job, es el faro que alumbrará el camino de muchos. Aquellos que padecen, como tú, hallarán esperanza en tus luchas. Las palabras caían como lluvia suave en los corazones de sus amigos, y sembraban semillas de duda en sus convicciones. Job alzó sus ojos al cielo, su semblante lleno de fervor. No estoy aquí para buscar respuestas rápidas. Estoy aquí para hallar a mi Dios a través del sufrimiento, para redimir cada lágrima derramada. Fue un acto de fe, uno que desató una fuerza palpable en el aire. Mientras la luz divina iluminó su ser, un poder impresionante surgió en él. Una conexión con su Redentor se renovó con cada palabra que pronunciaba. El fuego de su fe comenzó a arraigar cada vez más profundo, y con él una comprensión potentemente transformadora surgió a su alrededor. De repente, un vórtice de luz irrumpió sobre Job, y su voz resonó. «Job, has visto y oído mi sufrimiento, ahora verás tu redención». Las puertas del cielo comenzaron a abrirse, y en medio de la claridad, nuevas verdades comenzaron a ser reveladas. Los ángeles, en una danza sagrada, se movían al compás del amor divino y la promesa de esperanza. «Escucha, Job, las corrientes del tiempo están cambiando, viene a ti una revelación. El sacrificio no solo es tu aflicción, sino que en tu dolor se trazará el camino hacia la libertad de muchos». En ese momento, la historia de Job se entrelazó con el relato eterno de la redención humana. Mientras su corazón palpitaba con la promesa de transformación, Job supo que cada sufrimiento sería un hito en el camino glorioso hacia la restauración. «Pero aún hay un mayor misterio que aguarda, Job», resonó la voz en su corazón, «pues tu historia es solo una sombra del plan soberano y eterno que tengo para redimir a toda la humanidad». La anticipación envolvió a Job como una nube de gloria. Con cada respiración, comprendió que lo que se asomaba en el horizonte era más grande de lo que él jamás podría concebir. Ahora, en el umbral de una revelación trascendental, su viaje estaba lejos de concluir. En cambio, estaba apenas comenzando.
En el silencio sobrecogedor de su aflicción, Job aguardaba con una ansiedad esperanzada. Las palabras del Creador resonaban en su mente mientras la luz de la revelación comenzaba a iluminar su ser. Tu historia es solo una sombra del plan soberano y eterno que tengo para redimir a toda la humanidad. Este eco divino susurraba promesas sobre el destino de su sufrimiento, revelando que, a través de su dolor, un camino hacia la liberación se estaba labrando. A medida que Job reflexionaba sobre estas verdades, comprendió que su sufrimiento no era un mero accidente, sino parte de un propósito divino más vasto. Se encontró a sí mismo sosteniendo la esperanza, reconociendo que cada lágrima derramada y cada grito en la oscuridad estaban enmarcados en el cielo, y que los ángeles al reseñar su batalla personal también eran testigos de una victoria prometida. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes?, se preguntó, citando las palabras de Salmos, mientras su alma buscaba entender su lugar en el plan divino. La verdad que Job comenzó a atisbar era que su vida, marcada por el sufrimiento, se entrelazaba con una narrativa de redención que trasciende el tiempo. Mientras sus amigos aferrados a su incredulidad intentaban descifrar su fe recién descubierta, Job les habló de la luz que ahora brillaba en su corazón. A través de mi dolor he aprendido que soy parte de algo más grande. Mis sufrimientos no son solo míos, resuenan con la lucha de toda la humanidad que anhela la redención. Al escuchar esto, sus amigos, aunque confundidos, comenzaron a cuestionar su postura rígida. «¿El sufrimiento realmente puede ser una escuela de sabiduría?», murmuraron entre ellos, reconociendo que el entendimiento de Job desafiaba sus creencias tradicionales acerca de la retribución divina. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre y revelación. El alma de Job se iluminaba con cada palabra que pronunciaba. Sin embargo, en el cielo, el consejo de Dios se reunía, y la conversación celestial giró en torno a los hombres y su libre albedrío. «Job ha sido la verdad de su sufrimiento», resonó la voz del Altísimo. «Ahora su vida testificará de mis promesas. ¿Cuántos vendrían a mí a través de su experiencia de redención?» La creación toda parecía estar en movimiento. Las entrañas de la tierra, los ríos y mares temblaban de expectativa. Los cielos contemplaban a Job, y un susurrante viento divino comenzó a soplar. Era un viento que traía consigo la declaración de que Dios estaba a punto de actuar, de manifestar su poder en una escala que iba mucho más allá de lo que Job había experimentado. Job, impulsado por un fuego interior, se levantó y clamó: «Entenderé tu propósito, oh Señor. Aunque no vea el final, sé que el propósito de mi vida está anclado en ti». Esa fe vibrante y esa certeza desarmaron las dudas que habían estado a su alrededor. Su voz resonó, cada palabra impregnada de la verdad celestial. «Job, ese es el Espíritu». Resonó un eco amplificado en el cielo, y las corrientes de la redención comenzaron a desprenderse, fluyendo incluso hacia la tierra. Era un momento de conexión sagrada, donde el sufrimiento y la esperanza se entrelazaban formando un arco de anticipación hacia el futuro que aún estaba por manifestarse. La batalla entre el bien y el mal seguía implacable, y el adversario, aunque todavía rondando, empezó a perder su fuerza ante el poder de la fe de Job. El cielo, en lugar de callar, comenzó a destilar promesas. Todo lo que Job había soportado se convertiría en un testimonio que resonaría en la eternidad. «Tu dolor ha sido el lienzo de mi milagro», decía el Señor. Los ojos de Job se llenaron de lágrimas, pero éstas eran diferentes. Eran lágrimas de transformación, lágrimas que acompañaban a una verdad que iba más allá del sufrimiento. La profunda certeza de que cada prueba contribuía a algo glorioso, incluso si no podía ver el cuadro completo. Y así, mientras el observador celestial contemplaba la firmeza de Job, los cielos resonaron con una pregunta inminente. ¿Está la humanidad preparada para recibir la sanidad que surgirá de las cenizas? Cada dolor, cada lágrima, cada grito de desesperación estaban a punto de convertirse en el clamor de liberación que anunciaría el propósito eterno de Dios. Las puertas de la redención se abrían, pero aún permanecía un misterio.
¿Quién se unirá a Job en esta travesía de fe? ¿Quién se atreverá a creer en un plan que supera toda comprensión? El tiempo se acercaba, y las perspectivas del cielo aguardaban, listas para desatar una revelación que atravesaría el corazón de la humanidad, recordando a todos que el sufrimiento puede ser el camino hacia la salvación. Mientras Job continuaba su lucha, el eco de su fe resonaba, atrayendo a muchos hacia la luz que se aproximaba, con la promesa de un futuro lleno de esperanza.